Bueno, muy bien, ¿eh? Reciente hablábamos de los sobornos del caso Siemens, se archivaron la investigación sobre Menem, Carlos Corach, entre otros. Vamos a hablar de esto y de las empresas, en realidad, que han declarado que pagaron fehacientemente sobornos, pero todavía queda esto impune. Vamos a hablar de esto con Hugo Alconadamón. Bienvenido, Hugo. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Igual. Bueno, muy bien. A ver, vamos a comenzar con el caso Siemens. Sí. A partir, ¿no?, del caso Siemens. Caso del año 98. Sí, y si te parece vamos a deprimir a todos los que nos están viendo. A ver, ¿cómo Vamos a haríamos lograrlo esto? muy fácil. A ver. Porque la idea, en definitiva, es... Vamos a contar cómo de un caso particular te permite vislumbrar un proceso de impunidad general. Y que en definitiva, un caso que en definitiva estamos hablando de algo que ocurrió, para empezar, los primeros pasos fueron en 1994. Luego las sospechas ya estaban en el año 96. La investigación comenzó en el año 98. En definitiva, estamos hablando acá de algo que comenzó hace 21 años. 21 años. 21 años, o sea que esto estamos hablando que en definitiva involucraba a personas, que voy a contar una infidencia. Recién cuando estaban buscando la foto, funcionarios o exfuncionarios que para vos y para mí eran fáciles de reconocer. Algunos del equipo de producción no podían reconocerlos porque, claro, ocurrieron antes de que ellos nacieran. Exacto, bueno. Con lo cual es tristísimo que en definitiva estemos todavía dando vueltas con una investigación penal que comenzó hace 2 décadas. Ya arrancamos mal. Es una radiografía de la justicia que tenemos. Si querés, vamos a hacer un efecto comparativo. Pero por supuesto, porque viste que te dicen que, por ejemplo, que los chicos es una forma que te permiten vislumbrar el paso del tiempo, porque cuando hiciste así, ya el pibe tiene 1,40 m. Claro, cuando vos lo tenés tan cerca, no lo Correcto. ves a ese crecimiento. El caso Siemens comenzó cuando el entonces presidente Carlos Menem, 1994, 1995. Esto es cuando Carlos Menem se ganó la reelección y que recuerdan que ya las patillas las tenía recortadas. Es era un hombre más prolijo. Ya estaba más prolijo. Era un hombre de mundo. En teoría era el consenso de Washington y todo eso. No era el Menem riojano que conocimos antes. No era el caudillo que emulaba a Facundo Quiroga. Tal cual. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a vislumbrar el proceso, el paso del tiempo. El paso y del cómo tiempo. pasamos de esto a este es el actual expresidente Carlos Menem, todavía con fueros, protegido en el Senado de la Nación. Actual senador. Sí, y esto te marca el paso del tiempo. Que por un lado uno podría decir, bueno, podríamos decir que ha pasado el plazo razonable para continuar con la investigación penal. Es posible. Dicho eso, no es ese el motivo por el cual la Cámara Federal decidió hay que archivarlo. Fue porque consideran que no hay pruebas. ¿Después de 21 años? Sí, de hecho es algo bastante interesante porque además hay una paradoja, que es, imagínate que vos tenés una investigación, la partís al medio y decís, bueno, de un lado están los ex funcionarios y del otro están los ex empresarios y ejecutivos. Bien. Entonces vos tenés que los que fueron ejecutivos de Siemens los mandaron a juicio oral porque consideran que sí hay pruebas de que ellos pagaron coimas. Y por el contrario, a los políticos que no hay pruebas para decir que recibieron las coimas. O sea, ellos pagaron las coimas, pero no sabemos a quién, porque está probado a quién que pagaron, pero no quién recibió. Sí, y un dato adicional, ¿querés? Sí. Siemens reconoció en Estados Unidos, yo era en ese momento corresponsal en los Estados Unidos, me tocó escribirlo, reconoció en diciembre de 2008 que ellos pagaron coimas o hicieron irregularidades. Ellos hablaron de violación de Books and Records por $106 millones en el caso de la Argentina. Solamente en Argentina, $106 millones. ¿Te acuerdas de esa famosa anécdota de cuando una vez conté de que yo estuve en un hotel esperando durante días para una llamada telefónica? Era por este caso, el caso Siemens. Era por el caso Siemens. Y yo tengo los papeles. Escribí un libro sobre esto. En esos papeles, acá dicen que no hay pruebas, en esos papeles de Alemania, de Siemens, hay un papel que yo lo he publicado incluso, que dice, Herr Presidente Menem, rayita, número de cuenta bancaria, rayita, dinero, en Hong Kong. Esas evidencias, en teoría, no llegaron a la Argentina. Yo me subí a un avión, la conseguí. Argentina, después de 21 años, no lo logró. No quiso tenerlas, claramente. Ahora, una cuestión, Hugo, nada más, para aclarar el caso Siemens, porque, como bien decías vos hace un rato, bueno, muchos de los millennials que trabajan aquí con nosotros no sabían reconocer la cara de alguno de los exfuncionarios. Estamos hablando de un caso del año 98, vos bien lo decías, comenzó en el 94, en la presidencia de Carlos Menem, en el cual se contrata vía decreto a Siemens para realizar pasaportes y documentos. Lo que ocurrió allí es
la Argentina post doble atentado. Bien. ¿Recordás? 92, la embajada, 94, AMIA. Y allí entra el pánico a un tercer atentado. Y dicen, tenemos las fronteras que son un colador, tenemos que por un lado mejorar los controles de las fronteras, tenemos que además mejorar los pasaportes y los DNI, necesitamos esto, mejorarlo e informatizarlo. Bien. La historia real de esto, ¿sabes cuál era, Elio? ¿Cuál? El contrato era para Alfredo Yabrán. Y cuando El contrato original era para Alfredo Yabrán. Esto te lo cuentan todos, ¿eh? Los exfuncionarios, los empresarios, todos. Ese era el caballo del comisario, pero en aquel momento estoy contando toda una historia que hay toda una generación que no la conoce. Sí. Ni siquiera saben probablemente quién es Alfredo Yabrán. Y en definitiva, hay un momento en el cual había un ministro de Economía, que era Domingo Cavallo, que va al Congreso y habla de las mafias enquistadas en el poder. Voló todo en pedazos. Y allí es cuando Alfredo Yabrán se convierte casi en una palabra maldita, incluso para el propio gobierno. Dice, no le podemos dar en este momento este contrato a Yabrán. Y van al plan B, Siemens. Y allí empieza esta historia. Bien. Bueno, ahora sí, ya aclarado esto. Este último eslabón ya se ha descartado. Correcto. Y lo que tenemos en definitiva, ahora te invito a ir del caso puntual de Siemens, y estamos contando este archivo, la historia y demás, a lo sistémico. ¿Por qué? Porque en los últimos años aquí hemos registrado múltiples casos que en realidad nos vamos enterando de lo que pasa en Estados Unidos. Señor, señora, ustedes los que nos están viendo ahora por televisión, lo que tenemos es que hay al menos que nosotros sepamos, una docena de empresas de distintos países del mundo que se han presentado ante las autoridades norteamericanas y dijeron, hey, sí, metí la pata, pagué sobornos en la Argentina. Una docena, estamos hablando de 12 empresas. Y vos me podés decir, ¿por qué una empresa italiana, alemana, vietnamita o lo que sea tiene que ir a los Estados Unidos a decir que pagó coimas en Argentina? Porque a su vez hay una ley en Estados Unidos que se llama la FCPA, la Foreign Corruption Practices Act, que es, si vos querés cotizar en una bolsa de valores de los Estados Unidos, supongamos sea Chicago o Nueva York, supongamos Nueva York, vos tenés que automáticamente, para poder cotizar en Nueva York, tenés que aceptar las leyes norteamericanas. Una de ellas es la que impone que si vos cotizás en cualquier bolsa de los Estados Unidos, quedás sujeto a esas leyes, incluido que te van a penalizar si vos pagaste coimas en un tercer país. Con lo cual, vos podés ser una empresa alemana que cotiza en Estados Unidos, pero pagó coimas en la Argentina y vas preso en Estados Unidos. Claro, claro. Entonces, lo que terminó ocurriendo es que hay un registro de al menos 12 sociedades. Aquí las tenemos, las 12 empresas extranjeras que pagaron coimas en la Argentina. A ver. Y lo que tenemos es aquí un repaso. ¿Y sabes por qué son las X? ¿Por qué son? Porque de estas 12 sociedades, ninguna de ellas fue condenada en la Argentina. Ninguna. A ver, ¿me puedo acercar un minuto? Sí, por supuesto, dale. Mira, muy breve. A ver. Lo que tenés es Siemens, lo que acabamos de contar. LAN es la discusión si le pagaron a Ricardo Jaime o no. Ferrostal también fue acusada de coimas. Todas estas admitieron en Estados Unidos, pagué coimas en la Argentina. Ninguna de todas estas fue condenada en la Argentina. ¿Y por qué tengo el signo de pregunta aquí? En IBM, en el caso de IBM. Porque hay una situación intermedia que se negoció entre una probation y entregaron parte del dinero, pero como si es una probation, no es una condena en el sentido estricto. Claro. Con lo cual tenés una cosa que es medio un híbrido, ¿sí? Entonces, y fíjate el otro que tenemos acá, que es Odebrecht. Y aquí vamos al caso más actual, ¿no? Correcto. Bien. Porque esto nos da el contexto general. Viste, cuando nosotros estudiamos periodismo te decían, tenés que contar el caso específico, pero al mismo tiempo contar el contexto en el cual estás metido. Entonces lo que tenemos es un claro problema sistémico. Cuando vos tenés que tener 12 empresas de distintos países del mundo, Siemens es alemana. LAN era chilena. Después ahora se fusionó, es la TAM, todo lo que era. Odebrecht brasileña. Exacto. IBM es norteamericana. Laurent francesa. Sí, por eso. Entonces lo que tenés es que en realidad tenés empresas que son de origen de distintos países, que cotizan en Estados Unidos, que admiten macanas en la Argentina, y acá estamos. ¿Querés otro ejemplo que no está acá porque tiene sus particularidades? Skanska. Sí, claro. Skanska reconoció, señora, reconoció que había metido la pata en Argentina, echó a todos los ejecutivos, se presentó ante la AFIP y dijo, metí la pata, acá tienen los impuestos y además tenemos un auditor interno que ha registrado algunos datos y que fueron allanados, no sé qué. En un momento la Cámara Federal porteña le dice a Skanska, que decía que había hecho una macana, le dice, no hiciste ninguna macana. Con lo cual la propia Cámara te dice que en realidad no hiciste lo que vos dijiste que hiciste.
Ahora, y cierro con esto, si La querés. impunidad judicial. Y Sí, tenemos Odebrecht. Claro. El último caso, que es Odebrecht, sí. en definitiva, hoy tenemos, vamos a ver el contexto otra vez. Dale. En el caso de Siemens, la historia comenzó en 1994, en 1998 la investigación penal, Sí. 21 años después. Exacto. Odebrecht en diciembre de 2016, es decir, ya llevamos 2 años y medio, que ya admitió que cometió delitos en una docena de países. Sí. Entre ellos Argentina. Correcto, y que de hecho ahora tenemos otra, ¿cómo se le dice? Placa. Vamos a ir con la siguiente placa. Ahí está. En la cual estos son, señora, los países donde Odebrecht ya dijo, metí la pata. ¿Sí? Ahí está, Entonces, México, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Angola, Mozambique. Sí. Bien. Estos son los países en los cuales Odebrecht admitió o que pagó sobornos Sí. o que financió campañas o entregó dádivas. Y que todo eso lo hizo con dinero oscuro de lo que ellos manejaban, lo que llamaba el Departamento o División de Operaciones Estructuradas. Y lo que también dijo Odebrecht es, yo metí la pata, pido perdón, quiero pagar lo que tenga que pagar como multas y ahora soy una nueva empresa. Quiero empezar de nuevo. Y porque quiero empezar de nuevo, ofrezco la información que yo tengo. Es más, Leo, te ofrezco a mis ejecutivos que pagaron esas coimas para que si vos querés escucharlo, te van a contar cómo pagaron. Para que si vos querés ir a buscar a los corruptos de tu país, acá los tenés. Más servido imposible. Correcto. hizo Ahora, la justicia de estos, argentina. que en total son una docena de países, si lo incluís a Brasil, Sí. ¿sabés qué pasó? ¿Qué pasó? Que algunos países sí consiguieron la información, que está durmiendo en Brasil, ¿sabes desde cuándo? ¿Desde cuándo? 1 de junio de 2017. Estamos a punto de cumplir 2 años. Y déjame adivinar, dentro de esos países que no hicieron nada está la Argentina. Y tenemos otra placa, ahí está. Correcto. Los países que hasta ahora no han conseguido la información son uno de los africanos, Angola, Argentina, Venezuela y México. Y México, mirá. México está con el proceso de transición, además estabas metiéndote con, voy a simplificar, con uno de los funcionarios más importantes del gobierno anterior, que era el presidente de Pemex, la petrolera mexicana. Es decir, era como decir, metés los dedos en el enchufe y vuela todo allá en México. En el caso de Venezuela, porque Venezuela es un agujero negro. Claro. ¿Sí? Todo lo que hay ahí, cero institucionalidad, todo. Angola, no quiero opinar porque no conozco, francamente. En el caso de Argentina, hace... Insisto, vamos a cumplir ahora 2 años que la información está durmiendo en Brasil y te lo voy a decir de otro modo. A ver. Así como cuando yo estaba en Estados Unidos, comenzó el caso Siemens y terminé en un hotel y terminé consiguiendo la información de Siemens en Alemania, en Múnich. En el caso de la Argentina, me subí a un avión, fui a Brasil, conseguí la información. Lo único que hice, ¿sabes qué fue? ¿Qué? Tocaste una puerta. Me la dieron. La Entonces, pediste y te la dieron. Ahí está. Está bien, soy periodista, es el off the record, yo no te la di, no digas que yo te la di, acá tenés, fíjate, no me expongas y demás, pero la información la conseguí. Pero claramente la justicia podría hacerlo. Si están ahora, te iba a decir, si quieren, sí. En realidad es un poco más, hay algunas dificultades. Es un poco más que si quieren. Sí, es una cuestión de Pero legislación. la voluntad es lo primero que se requiere, ¿no? En estos Estamos casos. dando vuelta hace 1 año, 11 meses y ya hoy es 8, vamos 8 días. Así que seguimos dando vuelta. Y si querés, cerramos con esto, Elio. Si vos me decís que tenés problemas de comunicación o incluso de coordinación en las leyes entre Argentina y Brasil, puede ser. Ahora que también tenés problemas entre Argentina y Alemania y tenés problemas entre Argentina y Estados Unidos. Y en definitiva, lo que está registrando es un problema sistémico que ya lleva más de 2 décadas, que excede una empresa y excede un país. Entonces, ¿el problema es tuyo con un país o el problema es tuyo? Claramente es tuyo. Esperemos que no nos encontremos en 21 años, Hugo, o claramente con otras caras, ¿no? Y hablemos de Odebrecht de la misma manera que lo hicimos de Siemens, ¿no? En efecto. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Un placer, como siempre.